colegas de la refrigeración. Bienvenidos a otro video más acerca de refrigeración industrial en amoníaco. Hoy veremos sobre temas básicos sobre el manejo y características del amoníaco. Así que les recuerdo igual mis redes sociales, me encuentran en Instagram, YouTube y TikTok como Refrigeración Josué Victory y en Facebook como Refrigeración Industrial Josué Victory. Comencemos. ¿Qué es el amoníaco? El amoníaco es un refrigerante natural con un potencial de riesgo menor. Ha sido utilizado por más de 120 años en la refrigeración. Su fórmula química es NH3, formado por una parte de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Es así como se compone este refrigerante. Cabe recalcar que es un refrigerante natural, que hoy en día los refrigerantes naturales están mucho en tendencia por el cuidado del medio ambiente. Así que es importante conocer estos tipos de refrigerante, en este caso como es el amoníaco, ya que son los refrigerantes que más se estarán utilizando por la industria de diferentes ramos, llámese industria alimenticia o industria de confort o conservación. Así que es importante saber cómo se comportan estos refrigerantes, cuáles son sus compuestos químicos, cómo se trabajan en el sistema, qué riesgos tiene, cómo entrenarme para poder yo manejar estos tipos de refrigerante, que en este caso estamos viendo el amoníaco, lo cual se ha utilizado durante 120 años en la refrigeración. Es un dato muy importante. Se podría decir que es uno de los refrigerantes más utilizados. El amoníaco fue el primer refrigerante utilizado en las plantas de refrigeración por medio de compresión mecánica en 1876 por Carl von Linde. Aquí podemos ver que realmente es un refrigerante que fue utilizado por mucho tiempo y que todavía sigue hoy vigente por el tema de ecología o de ambiente. Sabemos que tenemos un grave problema sobre calentamiento global, entre otras cosas que están impactando hoy en día en la actualidad, como desórdenes climáticos, el daño de la capa de ozono, entre otras cosas. Por eso es importante hacer conciencia sobre los refrigerantes y en esta parte poder también migrarnos a estos refrigerantes para poder nosotros seguir dentro de la industria de la refrigeración. Propiedades físicas del R717, que es el amoníaco. Así que hay que poner atención sobre todas sus propiedades físicas. Algo muy importante, su punto de ebullición es de menos 33.4 grados Celsius a 1.03 bar. Temperatura de ignición, o sea, su temperatura en que este refrigerante puede comenzar una ignición es de 641 grados Celsius. Concentración explosiva en el aire es de un 16 a un 28% de volumen en el aire. Reacciones peligrosas, crea fuerte neutralización de ácidos y desarrolla fuerte generación de calor. Otros peligros, ataca al cobre, al zinc, así como sus aleaciones. Algo muy importante que quiero recalcar en esas propiedades físicas del amoníaco es sobre los metales, ¿sí? Aquí nos recalca que ataca al cobre, al zinc, así como sus aleaciones. En esta industria, para nosotros poder maniobrar nuestros sistemas o en cuestión de querer hacer algún mantenimiento, cuando nosotros
tengamos que interconectar mangueras o algunos componentes para el mantenimiento, asegurarnos que estos componentes o estas herramientas que se vayan a utilizar no sean de metales amarillos como el cobre, el zinc, el bronce, porque el amoníaco no es compatible con estas propiedades de metal. Podemos correr un riesgo si nosotros queremos meter conexiones que se utilizan en el freón, queremos utilizarlas en el amoníaco, corremos un gran riesgo de poder accidentarnos si nosotros mezclamos estos metales para el trabajo y uso del amoníaco. Por eso es importante capacitarnos para saber qué materiales voy a utilizar al momento de hacer un mantenimiento a un sistema de refrigeración en amoníaco. Aquí en sus propiedades nos dicen, yo creo que es muy importante recalcar esto. Por eso es importante tener esto en alerta. También su temperatura de ignición sabemos que eso es a los 651 grados Celsius. También tener ahí esas precauciones al momento de nosotros trabajar con fuentes de calor para ya sea que queramos soldar alguna tubería, entre otras cosas. Efectos sobre el cuerpo humano. ¿Qué efectos tiene sobre el cuerpo humano este refrigerante? El amoníaco en altas concentraciones es extremadamente venenoso, pero su olor es una muy buena alarma para darnos cuenta si hay alguna fuga. ¿Sí? Bajo mi experiencia, les puedo decir que el olor del amoníaco es demasiado fuerte. ¿Sí? Lo relacionan mucho, es un olor fuerte como tipo muy, muy ácido, muy fuerte, como algún tinte de cabello, algo así, como más fuerte aún que el del azufre. Entonces es muy fácil detectar, como cuando nosotros olemos a gas de cocina, gas LP, es muy fácil detectar su olor. De esta manera es muy fácil detectar el olor del amoníaco. Así nos percatemos que tenemos alguna fuga y es momento de hacer algún procedimiento para poder atender esa fuga. Sí, que nos ocasiona, nos da dificultad para respirar y desórdenes en el estómago son las consecuencias más comunes por envenenamiento por NH3. ¿Sí? Más que nada, más que envenenamiento, es algo que incomoda al momento de respirar. No puedes tener este flujo de aire al interior de tus pulmones. Cuando hay una fuga de amoníaco, depende de la concentración que haya, va a ser la irritabilidad que te va a ocasionar en tus vías respiratorias. Por eso es importante conocerlo un poco y de menor a mayor rasgos lo que es el amoníaco. Aquí nos vienen algunas listas sobre qué ocasiona dependiendo la concentración de este refrigerante. ¿Sí? Voy a mencionar algunas. Aquí nos dice que a 25 partes por millón el olor característico del amoníaco puede ser detectado a bajas temperaturas debajo de 0 grados en bajas concentraciones aproximadamente en 5 partes por millón. Tiempo de exposición ilimitado. Cuando nosotros trabajamos a muy bajas concentraciones, como dicen, a 5 partes por millón, nosotros podemos tener un tiempo ilimitado para poder estar en el área. Cuando tenemos 5 partes por millón, perdón, sí se detecta, sí expresa su olor, pero no es tan dañino, así que nosotros podemos estar ahí sin que nos salga o nos genere algún daño en nuestro cuerpo humano. 35 partes por millón, el valor MAC es 8 horas de trabajo por día. Nosotros podemos estar a 35 partes por millón. Según la OSHA nos dice
que nosotros podemos trabajar de 25 a 35 partes por millón en un rango o una jornada laboral de 8 horas de trabajo sin algún equipo de protección personal, y esto no nos va a ocasionar ningún daño. Es un dato muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar amoníaco. ¿Cómo yo detecto estas partes por millón? Es importante contar con un detector de amoníaco. Este detector de amoníaco nos va a decir a cuánta concentración está nuestro área de trabajo. Y así nosotros podemos determinar si utilizamos o no requerimos equipo de protección personal para la respiración, para nosotros poder intervenir ese equipo. Por eso es importante contar con un detector de amoníaco para así nosotros analizar el trabajo que vamos a realizar. A 50 partes por millón el olor es muy distinto, las personas empiezan a reaccionar y tratan de alejarse del área. No permanezca más de lo necesario, ¿sí? Entonces, nosotros cuando ya está a 50 partes por millón, ya las personas empiezan a tener algo de irritabilidad en las vías respiratorias y eso es una indicación o una alerta que ya no vamos a trabajar en el área, que vamos a ocupar un equipo de protección especializado para nosotros poder estar trabajando en el área. A 100 partes por millón no hay efectos en la salud de las personas, es muy incómodo. Evacúe el lugar lo más pronto posible. Entonces, a 100 partes por millón, y de esto ya estaríamos hablando de que ya hay una fuga de amoníaco en algún componente porque ya es algo demasiado de concentración que ya es necesario evacuar el área. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nuestras plantas donde estamos trabajando haya estos tipos de sensores de amoníaco con cierta especie de alarma audible y visual para saber a qué concentración ya está el amoníaco en el área. Por ejemplo, nosotros andamos trabajando en algún lugar fuera de nuestro cuarto de máquinas y de repente se presenta una fuga, entonces este sensor, este detector mandará una alarma de que hay una fuga de amoníaco dentro de ese cuarto de máquinas, ¿sí? Este detector mandará una alarma audible y visible para que nosotros nos demos cuenta de que ya hay que intervenir ese equipo con una brigada especial para nosotros contender esa fuga. Sí, ya nos habla aquí de concentraciones mayores de 400 a 700 partes por billón, irritación inmediata de ojos, nariz y órganos respiratorios. Bajo circunstancias normales no se presentan serios daños, pero es importante tener en cuenta de que ya estas concentraciones de 1700 a 5000 partes por millón, ya estamos hablando de algo muy severo, ¿sí? De una fuga extrema de amoníaco que ya tenemos que escalarlo hacia brigadas especiales, hacia nosotros a ver si nosotros estamos preparados para esto. Tenemos que resolver estos problemas. Pero por eso es importante la capacitación, siempre lo he dicho, la regla de oro para nosotros trabajar refrigeración industrial en amoníaco es la capacitación constante. Tipos de fugas de amoníaco. Hay diferentes tipos de fuga de amoníaco. Una de las dos principales es fuga de amoníaco en su estado gaseoso. Cuando ocurre una fuga en un recipiente por arriba del nivel de líquido contenido en él, se presenta una fuga en forma de gas, produciendo una evaporación de líquido. El gas puede arrastrar gotas de líquido. Esto dependerá de la presión a la que se encuentre el recipiente y el tamaño de la fuga. ¿A qué se refiere eso?
¿sí? Dependiendo a qué presión tengamos, nuestro recipiente, por ejemplo, no es la misma presión que tenemos en un recipiente recibidor líquido a con un recipiente de acumulador de succión en el sistema. Ambos recipientes sí tienen amoníaco en su estado gaseoso, pero a presiones diferentes. Entonces, dependiendo la presión, es como se va a comportar esta fuga de amoníaco en su estado gaseoso. Aquí podemos ver en el ejemplo de esta imagen, ¿sí?, que voy a señalar, tiene una fuga en su estado gaseoso. ¿Cómo la están detectando que está ahí la fuga de amoníaco? A través de una mecha de azufre, ¿sí? Eso se utiliza para nosotros encontrar esa fuga de amoníaco, porque al momento que hay una fuga en su estado gaseoso, no genera en ocasiones la nube, solamente detectamos el olor, pero cuando encendemos nuestra mecha de azufre y la acercamos hacia donde está la fuga, genera un humo blanco, como aquí en la imagen se ve, ¿sí? Donde genera este humo blanco, significa que por ahí está fugando amoníaco, porque el amoníaco con el azufre tienen esa reacción. Al ser esa reacción generan este humo blanco. De ahí nos damos cuenta que está la fuga de amoníaco ubicada en esa válvula, en su estado gaseoso. A veces cuando es mayor la presión, como aquí lo podemos ver, como nos mencionaba aquí en el texto, que la fuga de amoníaco en su estado gaseoso también lleva ciertas gotas de líquido. Sí, aquí como podemos ver, aquí es sobre una válvula de descarga de un compresor, lleva una presión mayor, pero sale por el estopero de esta válvula de servicio, ¿sí?, a una mayor presión. Entonces sale por esta parte y empieza a generar una pequeña nube de amoníaco. Es como las podemos detectar, es como se presenta en su estado gaseoso. Aquí les pongo también otro ejemplo. Ahí podemos ver por este lado, está fugando amoníaco en su estado gaseoso por la línea de succión de un compresor, ¿sí? Hay un empaque dañado y por aquí está fugando amoníaco en su estado gaseoso. Fugas de amoníaco en su estado líquido. Fuga por debajo del nivel de líquido en un recipiente. Todo lo que se encuentre por encima del punto de fuga, vapor líquido, será forzado a salir hasta que el nivel de líquido esté por debajo de la fuga. Se acerca al 10% del contenido remanente, se evaporará. La fuga parará hasta que la igualación de la presión o temperatura sea alcanzada, ¿sí? Sabemos que la fuga de líquidos puede ser por la parte inferior de algún recipiente. Por ahí puede, ya sea que se fracture alguna soldadura o que alguna válvula de la parte inferior se dañe y pueda ocurrir una fuga de amoníaco en su estado líquido. Es sabido que fugas de amoníaco en fase de gas son fácilmente de neutralizar con agua. Sin embargo, el rociar agua al amoníaco en su fase líquida puede causar consecuencias desastrosas, ya que puede producir explosiones debido a la evaporación súbita. ¿A qué se debe esto? Sabemos que para nosotros disipar el amoníaco ocupamos agua, ¿sí? Esto es para la disipación del amoníaco, ya que captura lo que son los compuestos del amoníaco al momento de nosotros rociar agua sobre él. ¿Por qué dice que genera o puede producir una explosión? Si nosotros vertimos agua sobre una fuga constante de amoníaco líquido, pues como hace reacción, pues puede generar una explosión por la cantidad
o el flujo que hay de amoníaco en su fase líquida. Si no es lo mismo que el amoníaco caiga sobre un balde de agua, que nosotros ingresemos o dirijamos un flujo mayor de agua hacia un amoníaco en su fase líquida, va a ser una reacción en su momento muy constante. Por eso a eso se le llama evaporación súbita, una evaporación constante. Aquí podemos ver una fuga de amoníaco en su fase líquida. Esta fuga está en un condensador, en la salida de un condensador. Sabemos que un condensador cambia de su estado vapor a líquido el refrigerante. Entonces tenemos en un condensador también amoníaco en su estado líquido. Ahí podemos ver la nube de amoníaco que se hace en su entorno. Entonces es importante distinguir cómo es una fuga de amoníaco en su estado líquido, cómo es una fuga en su estado gaseoso. Y eso nos va a ayudar a determinar cómo vamos a nosotros intervenir para poder solucionar esa fuga. ¿Qué necesito para una operación segura de amoníaco? Primeramente es la capacitación en sistemas de refrigeración en amoníaco. Nosotros debemos estar capacitados para operar un sistema de refrigeración en amoníaco. ¿Por qué? Porque así eso nos va a ayudar a operar el equipo. ¿Sí? Si nosotros no sabemos operarlo, podemos tener consecuencias muy graves. Si nosotros no sabemos cómo manipular alguna válvula, algún compresor, cómo darle servicio a algún componente del sistema, por algo que nosotros hagamos mal, puede tener consecuencias mayores, ¿sí? Desde dañar algún equipo hasta poder tener daños a nuestra salud si nosotros hacemos algo mal durante algún procedimiento o operación de algún sistema de amoníaco. Otra es conocer el equipo de protección personal. ¿Sí? Si nosotros conocemos qué equipo de protección personal existen y cómo se usa, eso nos va a ayudar a salvaguardar nuestra vida y la vida de todas las personas que están alrededor de este sistema. Entrenamiento de Brigada Hazmat. Nosotros tenemos que tener un entrenamiento para manejo seguro de amoníaco y cómo nosotros reaccionar ante una fuga de amoníaco. ¿Sí? Si nosotros tenemos este entrenamiento, nosotros vamos a trabajar o operar seguramente un sistema de amoníaco. Por eso estos puntos son importantes, saber qué es lo que me falta, qué es lo que tengo que hacer para yo tener un manejo seguro de amoníaco. Aquí les pongo el ejemplo de un entrenamiento de una brigada Hazmat. Como pueden ver, son simulaciones de fugas de amoníaco y se ponen el equipo completo para poder abastecer esta fuga. ¿Sí? Se hacen diferentes dinámicas para poder tener esas maniobras que se hacen al momento que se presente una fuga de amoníaco. Por eso es importante el entrenamiento para saber qué voy a hacer, qué tipo de equipo de protección personal me voy a poner, cómo se pone este equipo de protección personal para yo poder intervenir ante una fuga de amoníaco. Por eso es importante saber cómo se maneja este refrigerante. Muchos me han dicho, ¿es peligroso el amoníaco? Sí es peligroso, pero no es imposible de trabajarlo. Sí hay riesgos, pero si nosotros nos capacitamos, podemos disminuir todos esos riesgos y tener un trabajo seguro al momento de nosotros operar algún sistema. Este es uno de los temas que quería yo compartir a través de estas redes sociales. Cualquier duda y preguntas que tengan sobre este tema me los pueden hacer sobre los comentarios, o si tienen alguna duda o si quieren alguna asesoría
a través de mi página de Facebook me pueden contactar. Ahí está mi contacto directo para poder asesorarlos. Así que muchas gracias por su atención. Estaré subiendo más contenidos sobre temas básicos de refrigeración industrial en amoníaco. Espero les haya gustado este video y más adelante estaré subiendo más videos acerca de tips y consejos sobre refrigeración industrial en amoníaco. Saludos, nos vemos en el siguiente video.